no se trata de una condena por informar o por opinar. La condena es por revelar secretos. Los nombres, apellidos, documentos de identidad, direcciones y teléfonos de los afiliados a un partido, como las de los que tengan unas preferencias religiosas, sexuales o lo que sea, está prohibido revelarlos. Y eso es lo que la cadena SER hizo, dar los nombres, apellidos, direcciones, carnés de identidad de unos señores afiliados al Partido Popular, bajo el pretexto de que presuntamente las afiliaciones eran irregulares. Jamás se ha demostrado tal cosa. Y ahí están esos señores afiliados. Lo que no se puede es revelar a qué partido político se pertenece. Algunas agresiones morales que en forma, dicen, de presuntas bromas, manipulando su manera de expresarse, manipulando, quitando palabras y poniéndolas, le han hecho aparecer como un asesino. Bueno, era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. Bueno, era bastante, yo creo que Franco era bastante socialista. Por lo tanto, que podía el juez Garzón también considerar que hubo genocidio, que vaya a París, a Les Invalides, que pregunte si el certificado de defunción de Napoleón está.